Buenos días a todos, yo soy Pilar Juan, residente de cuarto año de Oncología Médica. Antes de empezar, darle las gracias al Servicio de Medicina Interna por contar un año más con nosotros. Lo que os vengo a presentar ya no es un extra en oncología, pero sí la parte más maltratada de nuestra especialidad, y es el Consejo Genético Oncológico, un proceso asistencial que surge por una necesidad, y es que la genética ya no es solo teoría, sino que tiene también implicaciones preventivas, pronósticas y en algunos casos terapéuticas. Lo que hace 20 años servía para prevenir el cáncer del hijo, ahora también nos sirve para tratar el cáncer del padre. Hay muchas definiciones respecto a lo que es el asesoramiento genético. Es un proceso, esta es una de ellas, y es un proceso destinado a informar de las consecuencias médicas, tanto personales como familiares, de la realización de un test genético, a fin de que el paciente tenga toda la información para poder decidir. En otras palabras, es informar, acompañar, pero también es autonomía del paciente. Dentro de que hay muchas definiciones, la que podéis ver en la presentación es una extraída de la Ley de Investigación Biomédica de 2007. Es que si tenemos que intentar que este proceso sea lo más puro posible, no es solo por maximizar su rendimiento, sino también porque es un proceso totalmente legislado. Si algo os tiene que quedar claro de esta presentación es que no es el asesoramiento genético, no es una analítica, no es un test genético, ni mucho menos es el diagnóstico de una enfermedad. Aunque parezca algo difícil de creer, en nuestras consultas, y especialmente en estas, la gran mayoría son pacientes sanos, por lo que hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso con cómo damos la información, cómo explicamos esos riesgos, esos pronósticos y, en definitiva, las expectativas. ¿Y por qué tenemos que hacer asesoramiento genético? Bueno, veréis en muchísimos libros que el cáncer se describe como una enfermedad del ADN, y es que en el sentido más reduccionista, pues sí, es una enfermedad genética, pero solo entre el 5 y el 10% de los cánceres tienen una base hereditaria. El objetivo del asesoramiento genético es identificar esos síndromes de predisposición hereditaria al cáncer a fin de establecer unas medidas de reducción de riesgo, tanto primarias, en el caso de cirugías como mastectomías o salpingofarectomías, como secundarias con seguimientos un poco más exhaustivos o con pruebas más sensibles. Esto tiene un impacto en prevención, diagnóstico y tratamiento, y es un impacto tanto para el paciente como para la familia, realizando test en cascadas, incluso en algunos casos pues consejo reproductivo cuando el paciente es muy joven y todavía no ha tenido hijos o todavía está en edad reproductiva. ¿Y a quién debemos realizar el asesoramiento genético? Pues a aquellos pacientes en el que el resultado del test vaya a influir en nuestra gestión del caso, de su historia clínica. Pacientes que cumplen criterios clínicos de síndromes hereditarios, familiares de primer grado de algunos que tengan un diagnóstico de mutaciones patogénicas en línea germinal, pacientes que sean candidatos a tratamientos dirigidos en caso de tener una mutación y otros en los que hayamos descubierto alguna mutación en tejido, que tengamos que saber si esa mutación es simplemente una mutación del cáncer, una mutación somática, o tiene una base hereditaria y es de origen germinal. Este es un proceso que la clave es que no sea individual, tiene que ser un proceso realizado por un equipo multidisciplinar. Básico que todos tengan un mínimo conocimiento de genética y una buena gestión de la comunicación, por lo que os he dicho, porque van a ser muchos años y se tendrán que gestionar esa incertidumbre y la comunicación de los riesgos. Y al igual que es una actividad que no puede ser individual, también es un proceso que es dinámico y en constante actualización. El asesoramiento genético pues, cuenta con distintas fases. En primer lugar, tendríamos que elaborar un genograma, el árbol genealógico conocido por todos, mínimo 3 generaciones, y hay que intentar ser lo más exhaustivo posible. Nos encontraremos con muchos pacientes que nos dirán: mi padre es que falleció de un cáncer de huesos, y luego el cáncer de huesos pues, era una próstata metastásica. A veces tenemos que incluso llegar a las anatomías patológicas de esos familiares, indicar la edad al diagnóstico, la edad en la que fallecieron, con el objetivo de plasmar esa carga familiar oncológica para también poder sospechar un síndrome hereditario, pero elegir al probando ideal. El probando ideal es ese paciente que tiene que tener cáncer y que tiene más riesgo de presentar una mutación que justifique pues, ese riesgo aumentado de tener cáncer en la familia. Ese será el paciente con el que empecemos a realizar los estudios genéticos. Ahora nos estamos encontrando con que hay familias poco informativas, familias más pequeñas, más verticales, donde también tenemos el dilema de, bueno, ¿es una familia pequeña y por eso no vemos la expresión del síndrome hereditario? ¿O realmente es una familia en la que no va a ser rentable un estudio genético? Una vez realizado ese genograma y seleccionado el probando ideal con el que empezaremos,
pues hay que darle un asesoramiento pretest, hay que explicar en qué consiste el test, qué consecuencias qué beneficios podemos sacar de él, pero también qué consecuencias va a tener para él y para su familia. Esta es una parte crucial del asesoramiento genético y en la que tenemos que también pues, elaborar un consentimiento informado que el paciente nos autorice a realizarlo. Tenemos que tener en cuenta que igual que hay pacientes sanos, también tenemos pacientes enfermos y muchas veces pues esto no obtenemos los resultados en unas semanas, ni siquiera en pocos meses. Hay pacientes que vienen muy malitos y que pues podemos sospechar que cuando lleguen los resultados de este test el paciente haya fallecido. Entonces este es el momento antes de realizar ese test para gestionar un plan de comunicación de resultados. Si cuando lleguen los resultados tú no estás, ¿a quién quieres que le demos la información? Una vez realizado este asesoramiento pretest, realizaríamos el test genético. No tiene sentido hacerlo en el tumor, lo que estamos buscando son mutaciones en línea germinal, mutaciones que sean hereditarias, así que lo haremos en sangre o saliva. Tenemos que decidir si vamos a hacer paneles multigenes porque sospechamos un síndrome familiar o bien, si estamos ante un paciente que está sano, que ya se conoce la mutación familiar, si vamos a hacer únicamente esa mutación puntual. Y si algo es importante, pues es interpretar las variantes. Un test genético nunca es positivo o negativo, tenemos un gran espectro, tendremos mutaciones que sabemos que son benignas, que no causan enfermedad, mutaciones probablemente benignas, que al menos el 90% no causan enfermedad, justo en el otro lado las patogénicas o probablemente patogénicas, pero luego tenemos un gran rango de mutaciones grises, que son variantes de significado incierto. No tenemos la suficiente información como para saber si causan enfermedad o no en este momento, y eso hay que transmitirle también en la consulta al paciente, un poco esa incertidumbre. Luego, muchas de estas variantes de significado incierto se reclasifican generalmente en probablemente benignas, pero bueno, también hay algunas que se clasifican en probablemente patogénicas, pero hasta que tengamos esa información no podemos indicar cirugías, cosas muy invasivas, porque no tenemos la información de esta variante que está causando en esta familia. Y luego hay que interpretar el test en su conjunto. Hay familias que tienen 3, 4 personas con un mismo tumor en la familia y no encontramos ninguna mutación. ¿De verdad esa familia no tiene una agregación familiar, no tiene algo genético? Bueno, hay resultados que no nos dan la información que buscamos, son negativos pero no son informativos. Ya una vez tenemos la mutación, pues sí, haríamos una estrategia de reducción de riesgos, colaboraríamos con otras especialidades pues en el seguimiento, explicaríamos las implicaciones terapéuticas y nos mostraríamos abiertos a estudiar al resto de familiares de primer grado de los pacientes que hayan salido, en los que haya resultado alguna mutación. Como digo, esto es un proceso dinámico y que al final vamos actualizando. Y entonces, ¿por qué tenemos que hablar de asesoramiento genético en 2026, en la actualidad? Pues porque lo que antes era simplemente riesgo familiar, ahora también es diana terapéutica, es posibilidad de tratamiento. Han aparecido terapias dirigidas a defectos de reparación del ADN, la inmunoterapia se sabe que funciona mejor en aquellos pacientes con inestabilidad de microsatélites. Hay en algunos tumores que hay una recomendación casi ya universal de hacer test genético. Sabemos, según si un paciente presenta una mutación o no, que esquemas de quimioterapia le van a ir bien o incluso a veces que quimios no le van a ofrecer ningún beneficio y por tanto evitarle esa toxicidad. Y luego también nos puede servir para preseleccionar a algunos pacientes para ensayos clínicos, pero esto es algo anecdótico. Lo que está claro es que muchas veces si no buscamos la mutación estamos perdiendo una oportunidad de tratar. Y bueno, esta tabla la he preparado un poco para que tengáis en cuenta pues, síndromes de predisposición al cáncer, algunos tumores que se asocian y nuestros cambios en el manejo. Los principales que conoceréis pues, serán el defecto de recombinación homóloga con la mutación en BRCA y la inestabilidad de microsatélites. Pero bueno, como veis hay muchos más y esta lista pues, sigue creciendo. Y hasta ahora hemos estado hablando de conceptos, pero bueno, vamos a hablar de práctica clínica habitual. Estos son pacientes que habéis visto en vuestras consultas y que han ingresado en vuestras camas. Esta de aquí es una mujer de 59 años que consulta en urgencias en agosto de 2021. Consulta por dolor abdominal, astenia y una pérdida de unos 4 kilos de peso en un mes. La mujer estaba bien, una exploración normal y una analítica de urgencias que dentro de la información que da pues era normal, así que se decidió un estudio ambulatorio en las consultas de medicina interna. Dentro de todo ese estudio, muy resumido, unos marcadores tumorales muy elevados y se hace tanto un TAC como una resonancia que informa de una lesión en cola de páncreas de casi 7 centímetros y múltiples lesiones hepáticas que son sugestivas de metástasis. Se realiza una PAZ por ecoendoscopia y lo que diagnosticamos pues, es un adenocarcinoma de cola de páncreas estadio 4. Se decide valoración en nuestras consultas. Entonces nos preguntamos, ¿esta mujer necesita un estudio genético? Dice la típica frase que dicen en nuestras consultas. Bueno, yo me lo podía esperar porque es que en casa todos hemos tenido algo de esto.
Pues independientemente, en las guías europeas sí que lo recomiendan hacer estudio genético en los páncreas en caso de antecedentes familiares, pero bueno, las guías de Estados Unidos son algo más laxas y en cualquier paciente con un cáncer de páncreas que se pueda permitir un asesoramiento genético pues estaría indicado. Se estima que aproximadamente el 15% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen alguna mutación en línea germinal. Pero bueno, eso, independientemente, esta paciente pues, tenía algunos antecedentes. Aquí podéis ver su árbol genealógico y su padre falleció por un cáncer de próstata, su madre un tumor cerebral y un hermano también fallecido por un tumor cerebral con 52 años. Aquí nos preguntamos cuál es el probando ideal, ¿por cuál empezamos a estudiar? Bueno, pues vamos a empezar por el único que tiene cáncer y está vivo, ¿vale? Por nuestra paciente. Se le ofrece un estudio completo de genes BRCA, inestabilidad de microsatélites, CHEK2 y, sorpresa, es una paciente portadora de una mutación en BRCA2. La paciente estaba bien, no podemos esperar los resultados del estudio genético, empieza una quimioterapia con un triplete, recibe 12 ciclos y después, en TAC de reevaluación, pues tenemos una respuesta parcial del tumor y los marcadores habían mejorado bastante. Ella también clínicamente se encontraba mucho mejor. En pacientes con un adenocarcinoma de páncreas metastásico que tengan una mutación en BRCA y que hayan respondido a quimioterapia, las guías europeas nos recomiendan mantenimiento con olaparib, ¿vale? Que es un inhibidor de PARP. ¿Por qué? Bueno, las células tienen dos mecanismos de reparación. Por un lado, la recombinación homóloga, que está codificada por los genes BRCA, y por otro lado, la reparación por PARP. Si esta paciente tiene una mutación en BRCA, ya no cuenta con ese mecanismo de reparación y nosotros inhibimos el segundo mecanismo de reparación, las células tienen tantos errores que que finalmente entran en apoptosis. Entonces es una manera de controlar la enfermedad. Esta paciente empieza con olaparib de mantenimiento y hace una respuesta adicional, prácticamente no se pueden ver las metástasis hepáticas y la lesión de cola de páncreas, que era de casi 7 centímetros, pues se quedan unos 3,5. Pasa por comité y se decide hacer una cirugía y lo que antes pues era una monstruosidad, ahora apenas es un tumor de menos de 1 centímetro, ganglios todos limpios y sí que se identifican 2 metástasis en hepáticas. La mujer reinicia olaparib, lo lleva hasta el día de hoy con bastante buena tolerancia y está reevaluada de enero de este año, libre de enfermedad 4 años y medio después de diagnosticarse, cuando en este tipo de pacientes la mediana de supervivencia global desde el diagnóstico pues es de aproximadamente 1 año. No solo la tenemos viva, sino también libre de enfermedad. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y con mi familia qué pasa? Todo esto ha ido en paralelo, pues se le ofrece estudio genético al resto de sus familiares, encontrando que también otros 4 son portadores de la mutación en BRCA. Y se amplía el estudio a los familiares de estos, ¿vale? A día de hoy, pues dentro del seguimiento a uno de sus hermanos se le diagnostica de un cáncer de mama que ha sido intervenido y las hijas de este ya se han realizado cirugías mamarias reductoras de riesgo. Os presento otro caso. En este caso, pues el paciente tenía 67 años. Al diagnóstico, se diagnostica también por la misma época, junio de 2021, de un ampuloma fenotipo intestinal. Se decide realizar una cirugía, era una enfermedad localizada y aunque es una cirugía buena, un R0, pero el paciente tiene muchas complicaciones postquirúrgicas, ¿vale? Lo encontramos bastante deteriorado, pero aún así por el riesgo de recaída pues se le ofrece una quimioterapia adyuvante que completa durante 6 meses. 6 meses después de haber terminado con esta quimioterapia, el paciente recae a nivel ganglionar. Se le ofrece una primera línea de quimioterapia con cisplatino y gencitabina, que tolera regular. Recibe 3 ciclos, se consigue estabilizar en el TAC y ya el paciente incluso lo pide descanso. Se le dan 3 meses de descanso, se vuelve a ver con un TAC y ha progresado. Se intenta retratar con lo anterior, pero no lo tolera. Empezamos una segunda línea que también la tolera de aquella manera y lo mismo, se consigue estabilizar en el TAC, pero apenas 3 meses después pues ya empieza con una ascitis, los marcadores se empiezan a elevar y entonces nos planteamos, pues en tumores de vías biliares, pacientes que sean jóvenes o pacientes que están teniendo recidivas precoces, un comportamiento agresivo, pues hay que determinar las proteínas reparadoras. Y es el caso de este paciente, que no tiene una ausencia de MSH6. Se le ofrece entonces pembrolizumab. Lo que se sabe es que los pacientes con inestabilidad de microsatélites esta inestabilidad de microsatélites genera tanto neoantígenos y tanto infiltrado linfocitario que la inmunoterapia funciona muy bien en ellos.
Este pues es solo una gráfica para representar que sí, que los que tienen inestabilidad de microsatélites tienen respuestas más duraderas, mejores respuestas y además más duraderas en el tiempo. Este paciente que teníamos tan deteriorado con la quimio, la inmunoterapia, sin embargo, la lleva fenomenal. Y entonces, volvemos a nuestra pregunta, ¿es una mutación del tumor, solo del tumor, o es una mutación en línea germinal y hay que estudiarlo a él y al resto de sus familiares? Indicamos un estudio completo y el paciente es portador de una mutación patogénica en el exón 4 del gen MSH6 en línea germinal. Estamos ante un síndrome de Lynch. Es verdad que sobre todo carcinoma colorectal, endometrio, pero bueno, en vías biliares, aunque no es muy frecuente, pues también está descrito. O sea, que no sea el fenotipo claro de un síndrome familiar hereditario no debe hacernos obviarlo. Y entonces, pues ese es nuestro paciente y este también es un poco la representación de que a veces no conseguimos en una consulta de oncología normal, como se consigue en una de asesoramiento genético, conocer bien al paciente y conocer su historia familiar. Lo que él en la consulta había dicho, mi madre vino muy mala, la metieron en quirófano y ya está. Pues es que su madre había fallecido perforada por un cáncer de endometrio que no se había diagnosticado antes. Y el hermano que había tenido un tumor de vejiga, cuando realmente falleció, fue por un tumor de reciente diagnóstico de páncreas, ¿vale? También es un ejemplo de familia a la que se le ofrece el estudio a todos ellos y no muchos deciden venir a las consultas de asesoramiento genético. Venir a consultas de asesoramiento genético tampoco es sinónimo de hacer un test. A veces se les ofrece y ellos deciden que no, pero por lo menos que vengan y que se informen, ¿vale? En este caso sí que se lo han hecho los hijos de él, pero sin embargo los hijos del hermano, que pudimos ver que tenía esa inestabilidad de microsatélites en el tejido del páncreas, pues no se lo han preferido no hacérselo, no venía a las consultas. Y volviendo al caso, pues sí, el hombre empieza en mayo de 2023 con la inmunoterapia con pembrolizumab. En julio recibe la última dosis y es que tiene muchas complicaciones, principalmente infecciosas, por las que ya no podemos continuar. Pero bueno, el último TAC es de septiembre, la enfermedad está estable y el hombre a día de hoy, 6-7 meses después de la última dosis de inmunoterapia, sigue vivo. No sabemos si la enfermedad está controlada o no, pero lo que está claro es que ahora mismo no es su problema principal. ¿Vale? Lo mismo, este hombre, por el diagnóstico que tenía, las complicaciones, las comorbilidades, pues su mediana supervivencia global sin esta mutación hubiese sido de unos 8-12 meses. ¿Vale? Y bueno, termina la historia clínica de los pacientes, pero sigue la historia genética, porque una vez tenemos detectada una mutación en línea germinal en un paciente, tenemos que ofrecerle el estudio a sus familiares de primer grado. Un doble objetivo, identificar a aquellos individuos asintomáticos para medidas de reducción de riesgo o seguimientos un poco más exhaustivos y liberar de cribados intensivos a familiares que no han heredado esa mutación, a los que son verdaderos negativos. Hay que tener en cuenta que aquí es cuando la carga genética adquiere de verdad es una carga, porque se convierte en una mochila. El conocimiento es peligroso, puede generar ansiedad, enfrentarse a este test, miedo a haberlo transmitido a los hijos y también pues, va a tener ansiedad en todas las revisiones. Hay que aceptar el derecho a no saber de los pacientes, respetar la autonomía de que quieran ser informados o no, que quieran realizarse el test o no. Y la percepción del riesgo es que es algo subjetivo. Lo que para nosotros es informarle de que tiene un 50% de probabilidad de tener una mutación o no, ellos lo viven con una certeza absoluta. ¿Vale? Luego también son pacientes sanos y pacientes muy jóvenes, que tienen que empezar a decidir con 18 años. ¿Quieren hacerse el test? ¿Quieren seguir las revisiones? ¿Cirugías? A una persona de 18 años le hablas de consejo reproductivo y no está preparada para eso. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, en la consulta nos enfrentamos a muchas preguntas. ¿Qué pasa si el hijo no quiere hacerse estudios? ¿Qué pasa si el paciente tiene una mutación y no quiere informar? ¿A quién corresponde avisar de esto? Y si el familiar es menor, ¿cuándo le ofrecemos tomar estas decisiones? ¿Cuándo va a estar preparado? Esto no es teoría, o sea, es nuestra práctica clínica habitual. Y dentro de todas estas incertidumbres, pues bueno, por lo menos hay alguna parte que sí que está legislada, ¿vale? Dentro de la Ley de Investigación Biomédica de 2007. Lo que mejor está legislado son los requisitos del asesoramiento genético. Debe estar prescrito por un médico, tiene que tener un asesoramiento previo a la realización del test y posterior, y se necesita un consentimiento informado por escrito. ¿Y por qué es esto importante? Porque yo os he explicado hasta ahora el modelo clásico del asesoramiento genético, que sí que es un modelo de elevada calidad, que requiere mucho esfuerzo, tiempo, formación de los profesionales, está restringido a poblaciones muy concretas y era el único que se planteaba cuando el tiempo no era un factor clave.
ahora nos encontramos con algunos problemas, y es que la población subsidiaria de este estudio está creciendo, está siendo un volumen, en algunos casos, inabarcables por las unidades de consejo genéticos como están actualmente. Tenemos una necesidad terapéutica, necesitamos conocer los resultados en 4 o 6 meses en algunos casos para poder plantear cirugías, y hay pacientes que se benefician del asesoramiento genético solo pues, por esas implicaciones terapéuticas, que a lo mejor no tienen antecedentes. ¿Estos tiene un papel el asesoramiento genético o no? Son preguntas que se plantean ahora mismo. Entonces surge un modelo que es el mainstreaming, que sería que el estudio genético lo podría solicitar un especialista sin formación en asesoramiento genético porque precisa del resultado rápido y para una decisión terapéutica. ¿Requisitos de esto? Pues que tiene que tener una breve explicación. ¿Por qué se hace el estudio? ¿Qué implicaciones va a tener ese estudio para él y su familia? ¿Resultados que podemos obtener? Riesgo de otros tumores, seguimiento de otros tumores, implicaciones familiares, va a ser una mutación que de conocerla habrá que estudiar a tus hijos, se puede heredar. ¿En quiénes se podría hacer esto? Cáncer de mama que no sea HER2 porque son candidatas a mantenimiento con olaparib, algunos tumores en los que encontremos mutaciones en tejido para confirmar si son en línea germinal o no, tumores con pérdida de proteínas reparadoras por el mismo motivo. La pregunta es, ¿estamos cualquier médico preparado para dar esa explicación, todo lo que conlleva respecto al asesoramiento genético en una consulta en 10 minutos y pedir un test genético con el paciente de verdad informados? ¿Estamos cuidando las unidades de asesoramiento genético oncológico? Igual simplemente se necesita más recursos, más tiempo, más gente. ¿Es esto asesoramiento genético? Bueno, pues es que el valor del asesoramiento genético no está en detectar una mutación, sino en acompañar lo que significa. Sin contexto, un resultado genético puede generar más daño que beneficio. Necesitar rápidamente unos resultados no nos va a eximir de una responsabilidad clínica con el paciente, ¿vale? Así que como mensajes para quedaros de esta sesión, el asesoramiento genético hoy por hoy pues es un proceso esencial y clave en oncología. Tenemos que pensar en cáncer hereditario cuando tengamos pacientes con tumores en edades tempranas, múltiples tumores primarios, varios familiares afectos o tumores típicos de síndromes. Hay escenarios en los que, independientemente de esto, el estudio genético es obligado, bien porque las mutaciones nos van a modificar el seguimiento, el tratamiento, el pronóstico y, en fin último, la supervivencia de los pacientes, como hemos visto en los casos. Necesitamos un enfoque multidisciplinar y humano. Esto va a ser algo que los acompañe toda la vida a ellos, a sus familias y a los que vengan, y que es un proceso que lo que busca es proteger al paciente y a su familia. O sea, no podemos restarle calidad. Lo importante es que la urgencia por disponer de resultados genéticos no debe reducir ni la calidad ni la exhaustividad de la información que ofrecemos a los pacientes y las familias. Hacer el test más accesible no va a hacer más sencillas las consecuencias, ¿vale? Así que muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente exposición, Pilar. Yo, bueno, me imagino que habrá más preguntas, pero bueno, te quería comentar, porque desde nuestro punto de vista, o por lo menos en algunos casos que nosotros en el servicio conocemos, el problema en los pacientes que no están enfermos y que se detecta la mutación es el seguimiento. Es decir, el seguimiento lo tenemos arreglado, lo tenemos establecido, lo hacemos bien. Yo es que creo que no. Entonces, bueno, pues me gustaría saber tu opinión o la de los presentes. Yo creo que Pilar no lo sabe. Normalmente dentro del hospital en su día se habló con la unidad de cirugía de mama del Perpetuo Socorro y con digestivo para poderles derivar a los pacientes que tenían riesgo con mutación o sin ella, pero familias de alto riesgo, tanto de mama como digestivo, que son los tumores principales. Luego el resto, pues hay algunos que los llevan los endocrinos, en el caso de los MEN, o los nefrólogos, si son casos de renal hereditario. En principio yo creo que la limitación no está tanto en la voluntad de los distintos servicios, sino en los medios de que disponemos por las listas de espera. En digestivo han hecho, por ejemplo, una consulta con lista de espera preferente, es decir, que yo entiendo que los compañeros están poniendo todo lo que ellos
pueden, pero tú, por ejemplo, pides una resonancia y te la pueden hacer ahora o te la pueden hacer dentro de X. Y eso ya digo que a los médicos nos gustaría que fuera mejor, pero esto es un problema de administración. No está resuelto. Pero no tenemos no hay una estructura. Eso es, no. Eso es lo que digo, es decir, no hay estructura, sobre todo los BRCA y los LINCH, sí. que al final acaban... ¿Quién los lleva? Porque el médico de cabecera... En general, de los BRCA, que al final el seguimiento es la mama, porque el ovario tiene poco... Digamos que los ginecólogos lo asumen, los cirujanos lo asumen, pero lo asumen dentro de sus consultas de revisiones, sin ningún tipo de camino ni protocolos de seguimiento especiales, que no lo hay. Si es que realmente... Por poner las cosas un poco en contexto, en el SESCAM el hecho de que se haga la misma actividad que hace Luz y que hace Verónica no está contemplado como una... Digamos que tú tienes, como servicio de oncología, tienes la misma plantilla, hagas consejo genético o no lo hagas. Nadie lo ha dotado. Un hospital igual de tamaño, con consejo genético, sin consejo genético, va a tener la misma plantilla. Tan estamos así, que no es una cosa que se empezó a hacer como actividad extraordinaria, se quedó como ordinaria, pero no tiene dotación, como lo de las clases de la universidad. Lo sumamos y seguís haciendo todo lo demás, ¿no? Algo así. Ahí estamos. Paco, en el servicio, hace 3 o 4 años, Internet también, vino, porque había un programa promovido por el SESCAN, y se encargó Elena de tomarlo. Lo que pasa es que Elena no la he visto. Exactamente. Entonces, en principio era una consulta que se pasaba cada mes o más, dependiendo de las necesidades, y se hacían unas revisiones que más o menos venían protocolizadas. Sí, pero eso tampoco se quedó con el LINCH, pero no hay ninguna estructura tampoco que hayamos montado. Eso pues tampoco lo podemos hacer. Eso en medicina interna tampoco lo podemos hacer. Los médicos sí, se hizo algo con el Litromendi, ¿no? Pero claro, porque son muy pocos, Pero el médico de cabecera tampoco lo puede hacer, porque hay una serie de pruebas que a lo mejor hay que hacer periódicamente, que el médico de cabecera ni siquiera las puede pedir. Nosotros remitimos al paciente a la unidad de mama y a digestivo. Que luego el médico especialista responsable decida por su propia cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad derivar a atención primaria, él verá. O darles el alta. Pero eso ya va bajo la responsabilidad del individuo que puede hacer las cosas como debe o no, ahí ya como en todo. Pero nosotros al médico de cabecera, lo único que estamos mandando ahora mismo, el PSA anual en las próstatas, en familias de riesgo para próstata, o las ecografías renales, vesicales de vías urinarias y citología urinaria en pacientes con Lynch. Solo eso. Lo demás no va al médico de cabecera, nunca, jamás. El problema luego la persona que lo lleva, pues bajo su irresponsabilidad más bien, pues decide, ya está. Que los pacientes sí que están derivados, pero que tienen las mismas limitaciones de los servicios mismos, de listas de espera y pruebas. Que sí. Pediatría se hace cargo también de todos los niños y creo que ellos lo hacen bien, es decir, que va más o menos. Yo tengo una curiosidad. En principio, en fin, tenemos dos cromosomas que son iguales, ¿no? La mutación puede estar en uno versus el otro. Y si, quiero decir, lo digo por lo de la herencia, ¿no? O sea, si es autosómica dominante o autosómica recesiva. No sé si eso tiene importancia en cuanto a riesgo o no. Bueno, normalmente de lo que... es que como no tiene tampoco mucho que ver con la... Te lo cuento. Mira, normalmente la mayoría de las mutaciones que detectamos en los síndromes así que conocemos no son oncogenes, genes que por sí mismos desarrollen cáncer, salvo excepciones como el MEN y tal, pero normalmente estamos hablando de genes supresores o de genes reparadores, el BRCA, el Lynch, es decir, que para que la célula pierda la capacidad supresora o reparadora tienen que estar afectados los dos alelos del gen, porque solo
solo porque uno de los alelos esté afectado, esa célula conserva la información para reparar o para suprimir, de tal forma que la transmisión del gen es autosómica dominante de la mayoría de las enfermedades que vemos, pero es decir, que una persona con que tenga uno de los dos alelos del gen alterado tiene riesgo más alto, debe seguirse más, pero mientras el alelo SAL no le funcione no desarrollan cáncer. Entonces, realmente son enfermedades de transmisión autosómica dominante. Todos los que tienen los genes alterados necesitan seguimiento, porque el día que se fastidie el otro alelo, pues por la edad o por lo que sea, pues es cuando realmente viene el problema. Pero realmente no todas las personas desarrollan cáncer. Y luego lo que son enfermedades recesivas, yo que sé, como el MUTIG o el MLH3 o cosas así en poliposis, pues eso diagnosticamos a los portadores, pero sobre todo el que sea portador sano a lo mejor no necesita un seguimiento específico, pero sí que aconsejamos estudiar a la pareja para asegurarse de que no está transmitiendo un gen a la descendencia, aunque él no tenga riesgo de cáncer si es recesivo. Entonces, ¿hacéis paneles de Sí, ahora de todo hacemos paneles, porque te cuesta tanto hacer un panel como hacer gen a gen. Ya nadie te hace gen a gen, únicamente que sea una mutación conocida, pero normalmente hacemos paneles amplios, pero dirigidos a la enfermedad que queremos diagnosticar, porque si no es que te inflas a variantes de significado incierto. Entonces, si por ejemplo estás estudiando un problema de pólipos, pues pides un panel amplio de genes orientados a pólipos. Si una familia tiene criterios de Lynch, pues pides un panel amplio, pero de genes relacionados con el Lynch, es decir, que no pides de estos paneles que vienen 20.000 genes y se te disparan las variantes. Geneticistas o no sé cómo. Con genetistas. Con genetistas. Dentro del hospital. Sí. Dentro vale. del SESCAM, sí. Que comprendan otras especialidades, porque no solo en la oncología, donde habrá que dar consejo genético, a veces en otro tipo de transmisiones de miocardiopatías hipertróficas, de alguna cosa que también esté solo en Toledo, aquí, que es referencia, porque aquí, por ejemplo, cada especialista se guisa su genética, por así decirlo, ¿no? O sea, aquí también hay un consejo genético no oncológico, hay una genetista también. Sí. Están en el sótano escondidos, pero sí que lo hay. Nosotros solo nos encargamos de la parte oncológica, claro. Pero sí que hay unidades no oncológicas. Aquí hay una genetista que está trabajando. Pues eso preguntaba. Aquí están en el laboratorio de análisis clínicos, son médicos de análisis clínicos, químicos, pero no son genetistas. Que se han especializado en eso, quiero decir que están formadas en eso y lo hacen súper bien, pero genetista como tal en este hospital no tenemos. Y el problema, de hecho, es que todos tenemos más o menos un genetista, digamos, entre comillas, de referencia al que poder hacerle preguntas, que nosotros ahora lo tenemos en el CENIO, pero el problema es que si ahora el CENIO deja de hacer ese tipo de servicio, pues nos vamos a quedar descubiertos. Genetistas como tal, con título, en Toledo. Hay una consulta, tú le mandas por ejemplo un Marfan o algún síndrome, una miopatía, tal, ellos te ponen en contacto, que no todos los laboratorios que utilizan están en el mismo sitio, una vez van a La Coruña, otras veces a Barcelona, pero ya te gestionan lo que van a hacer. Y luego ellos sí que hacen recogen los datos y hacen una historia clínica. Ellos están centralizando muchas peticiones genéticas desde la Comisión de Genética. Hay una unidad de genética clínica, que bueno, como dice Luz, que no son genetistas, pero que se han especializado en ello, ¿no? Claro, pero no son. Pero bueno, la verdad es que si tenéis cualquier problema, genética no oncológica, en la unidad de análisis clínicos se encargan muy bien, tienen una unidad de genética no oncológica, le podéis mandar todo lo que queráis y se encargan ellos de todo lo que no tenga que ver con